Situada en las regiones desérticas de Chile, la película comienza con un niño que juega a las escondidas en su hogar y le toca contar para luego encontrar a su padre. La escena se entrelaza con otra en la que vemos a un mafioso conocido como el Escorpión, torturando a un hombre en medio del desierto. Lejos de rematarlo, le deja un revólver con una sola bala en la recámara. No significa que le perdonó la vida. Al contrario, le dio un atajo antes de que el desierto lo mate. De pronto, ese hombre torturado se despierta de una pesadilla y descubrimos que ahora vive en un pueblo alejado de todo, especialmente de su pasado. Sin embargo, su paz se ve turbada al llegar a la iglesia, donde un local se lamenta de la pandilla de neonazis que están azotando la aldea y que mataron brutalmente a su hijo. Lo peor es que las autoridades los dejaron libres como si nada. Devastado, el Señor implora por justicia divina hasta que un ángel caído dice amén. Nicky Pardo. Ese es el nombre del hombre torturado que milagrosamente sobrevivió al infierno del desierto y en busca de paz termina cruzándose con más conflictos. Sin embargo, esta vez es distinto. Esta vez tiene la oportunidad de luchar por algo justo, aunque antes debe consultarlo con el destino. Con el viejo revólver otorgado por el Escorpión, aún con una bala en la recámara, se dispara en la cabeza. Nada, si sigue respirando, es por un buen motivo. Motivado por eso, el hombre irrumpe en la guarida de los neonazis e impide que abusen de una mujer inocente. Ante la furia de los matones, el protagonista simplemente responde que quiere que se pongan de rodillas y le pidan perdón a Dios por sus pecados. Los pandilleros creían que era alguna clase de fanático chiflado, hasta que neutraliza a uno de ellos sin apenas esfuerzo. Al ver lo seria que es la amenaza, los matones se lanzan hacia él con sus armas cuerpo a cuerpo, únicamente para que el luchador las use en su contra. Pese a ser superado en número, su dominio en las artes marciales y del espacio a su alrededor lo convierte en una máquina de violencia que no se detiene hasta que sus enemigos aprenden la lección. Una vez acaba con todos, les deja claro que no serán juzgados si no juzgan, y no serán condenados si no condenan. Hecho esto, se dirige a la iglesia y presenta alguna de sus armas en el altar para obtener aprobación divina en su labor como el Redentor. Lejos de detener la cruzada de justicia, Pardo emprende rumbo a otras localidades donde su ayuda puede que no sea querida, pero sí necesitada. Al llegar a una aldea retirada e ingresar en el motel local, divisa a un niño jugando a las escondidas, lo que le trae recuerdos del niño que vimos al principio de la historia, solo que sus recuerdos están empapados de sangre. Hablando de ello, un individuo de su pasado vuelve a las andadas, el Escorpión, quien descubre sus armas en el altar y reconoce que solo le pueden pertenecer a una sola persona, una persona que se supone estaba muerta. En consecuencia, tortura al señor cuyo hijo fue asesinado por los neonazis únicamente porque recibió ayuda de su viejo enemigo. El Escorpión es su mancha de sangre. Pobre hombre, porque tiene bastante mala suerte. Fiel a su modus operandi, ata al señor a un poste y le da una pistola para que se dispare a sí mismo. Como buen creyente, el sujeto se niega a arrebatarse su propia vida, por lo que el mafioso lo enciende en llamas y lo obliga a apretar el gatillo. De vuelta con el protagonista, lo vemos contemplando a una madre e hijo paseando por la playa. Es como si la vida le estuviera restregando en la cara lo que perdió con la muerte de su esposa embarazada. Entonces se dirige a la iglesia local en busca de guía divina, aunque en su lugar se topa con un pescador que reza de forma nerviosa y parece estar ocultándose de alguien. Intrigado, Pardo empieza a seguirlo por la aldea. Cambiando de escenario, en una lujosa mansión a orillas del mar, conocemos a Steve Braddock, un capo criminal proveniente de Estados Unidos que vino a Chile a levantar un imperio. El problema es que sus secuaces delincuentes locales de poca monta no están cumpliendo con sus expectativas, en especial con las económicas. Por lo tanto, amenaza con ponerlos a dormir si vuelven a traerles malas noticias. Entonces, los pandilleros se dirigen al puerto de la aldea, el lugar de trabajo del pescador que Pardo estaba siguiendo, y parece que le debe mucho dinero a la mafia de Braddock.
Mientras los trabajadores se limitan a mirar, los matones torturan al sujeto y le dan un día más para pagar su deuda. De lo contrario, ni siquiera el de arriba podrá salvarlo. En cuanto los pandilleros se van, Pardo se acerca a él y descubre que se llama Agustín. Malherido, el aldeano le pide que lo lleve a la casa de su amiga Antonia, la cual atiende sus heridas. Invadido por la curiosidad, el hijo pequeño de Antonia, Tommy, observa la escena hasta que ella lo obliga a retirarse, sin importar que él aclare que está acostumbrado a la sangre debido a su enfermedad. Por desgracia, aún no ha conseguido donante porque los pacientes más adinerados son la prioridad. Dicho eso, Antonia les permite quedarse en su casa con la única condición de que se vayan antes de que ella regrese de su trabajo en el motel. El protagonista no puede evitar sorprenderse ante esta demostración de confianza, a lo que ella contesta que no puede desconfiar de alguien que va con un altar por el mundo. Después, la mujer acompaña a su hijo a la terminal de autobuses, en la que el pequeño aborda un bus de camino a su plan vacacional. Al menos no estará presente en la próxima batalla en la aldea. Una vez en privado, Pardo le pregunta a Agustín qué hacía en la iglesia. De solo recordar esto, el sujeto enfurece, confesando que le estaba pidiendo a Dios que los pandilleros de Braddock se vayan del pueblo. Una nueva misión se le presenta al Redentor, quien no puede dejar de lado su ritual con el revólver. Luego de apretar el gatillo, sigue respirando. Hora de hacer valer esta nueva oportunidad. Enseguida, le plantea cara a los matones que golpearon a Agustín y les exige que pidan perdón de rodillas por sus pecados. Naturalmente, los pandilleros se burlan de él y uno de ellos trata de espantarlo. Bueno, pues, esa pobre alma acaba de ser enviada al infierno. Con una velocidad endiablada y la agilidad de un felino, el Redentor les da una paliza a los matones valiéndose de un remo. En el segundo round, recurre a sus puños, armas suficientes para pelear con varios enemigos en simultáneo. Cuando un pandillero trata de tomarlo por sorpresa con un anzuelo, él le da la vuelta a la situación y le clava el anzuelo en el ojo, tras lo cual termina de rebanarlo con las hélices de una lancha. Pidan perdón y serán perdonados. Condenen y serán condenados. Solo uno de los pandilleros logra salir vivo del encuentro, no por misericordia, sino porque alguien debe contar la historia. Después de presentar algunas armas en el altar de la iglesia, Pardo observa cómo más pandilleros llegan a la aldea y comienzan a buscarlo. Si bien trata de escabullirse, acaba topándose con el subordinado de Braddock, Piedra, quien contra todo pronóstico decide dejarlo pasar como si nada. De vuelta en su habitación del motel, el justiciero la encuentra completamente vacía. Resulta que Antonia fue la responsable, dado que quería forzarlo a largarse del pueblo, así como quiere echar a Agustín de su casa, ya que eso le ocasionaría problemas. Desesperado, el malherido hombre afirma que lo matarán en cuanto ponga un pie fuera de la puerta, y en su lugar se ofrece a colaborar con los quehaceres del hogar, lo que sea, con tal de que lo siga ocultando. Por su parte, Pardo le pregunta por qué los criminales tienen tanto interés en él, a lo que el pescador responde que durante una jornada de trabajo, su red atrapó un bolso lleno de dinero, más de lo que jamás había tenido en su vida. Aún así, resistió la tentación y trató de devolverlo, pero como no había rastros del dueño, decidió dejar el bolso en la iglesia con el cura, a pesar de que este último no se encontraba. Si bien Agustín creía que nadie lo había visto, ahora es más que evidente que lo descubrieron. Al escuchar esto, el protagonista se ofrece a devolver el dinero, pero antes necesita un lugar seguro para Agustín. Siguiendo las indicaciones de Antonia, llegan a una especie de cueva artificial a orillas del mar, donde el pescador puede ocultarse. Ahí le cuenta al luchador sobre el punto de reunión de los matones de Braddock. Ignorando las advertencias de Agustín, él se presenta a ese lugar, una cabaña de madera aparentemente abandonada, en la que se congregan los secuaces del mafioso extranjero. Esta vez, el Redentor viene en son de paz y les anuncia que su dinero se encuentra en la iglesia. A cambio, solo quiere que lo tomen y se vayan definitivamente del pueblo, sin violencia y sin muertes. El líder de los pandilleros, Piedra, no promete que vayan a ser tan pacíficos, pero en caso de que esté diciendo la verdad sobre el dinero, quizás puedan negociar.
Mientras Pardo se queda encañonado en la cabaña, Piedra y sus hombres se dirigen a la iglesia solo para descubrir que el bolso no está ahí. De forma remota, Piedra da la orden de acabar con el Redentor, quien parece que toma la orden para él porque acaba con los matones en un santiamén. Armado con una pistola, limpia la cabaña por completo, incluso de los hombres que ya se habían rendido. Para cuando Piedra y sus secuaces regresan, solo encuentran un montón de cadáveres. Sin otra opción, el subordinado le informa sobre esto a Braddock y sospecha que es obra del Redentor, según el tatuaje en su espalda y la masacre en la cabaña. El traductor del mafioso empieza a temblar de solo escuchar ese nombre, reconociéndolo como una leyenda urbana de Latinoamérica que no creía que fuese real hasta ahora. Y si el Redentor está en el pueblo, significa que su archienemigo, el Escorpión, no está muy lejos. Braddock se toma la advertencia como un chiste, burlándose de los apodos adoptados por los latinos y pidiéndole sugerencias a sus secuaces para conseguir un nombre a la altura de su reputación. Mientras se enfoca en esta importantísima tarea, le pide a Piedra que le traiga 2 bolsos, uno con el dinero y otro con la cabeza del Redentor. Al volver al refugio de Agustín, el protagonista lo encuentra contando el dinero del bolso junto a Antonia, lo que deja en evidencia que ella planea utilizar el dinero con el fin de pagar el tratamiento médico de su hijo Tommy. Esto poco le importa a Pardo, así que le arrebata el bolso y pretende devolverlo a la mafia de Braddock. No creo que ahora sea tan efectivo teniendo en cuenta que asesinó a un montón de sus secuaces. Antes de que se fuera, Antonia estalla de ira contra él y aclama que no tiene idea de lo que es tener un hijo. De camino a su objetivo, el hombre es torturado por los recuerdos de la muerte de su esposa embarazada y su caminata solitaria por el desierto. En aquel entonces, se disparó hasta 3 veces con el revólver, con la esperanza de terminar con su sufrimiento. Sin embargo, aún no le llegaba su turno, por lo que lo tomó como una señal divina para corregir los errores de su pasado. Los recuerdos lo convencen de devolverle el bolso de dinero a Antonia, y si bien ella le agradece por su cambio de decisión, él le deja claro que no fue su decisión. Dicho eso, se dispone a realizar su característico ritual de la ruleta rusa, ignorando que Antonia y Agustín lo están observando con mucha intriga. Justo antes de que apretara el gatillo, la mujer lo detiene y le pide que deje de confiar su destino en las manos de Dios, del universo, del azar, sea el nombre que sea. El único dueño de su destino es él mismo. Y si decidió devolver el dinero, fue porque él quiso. Aún así, el hombre aprieta el gatillo. De nuevo, se le ha concedido otra oportunidad. Desde una colina observa cómo los matones de Braddock bloquean todos los puntos de acceso del pueblo en caso de que el poseedor del dinero trate de escapar. A su vez, Piedra irrumpe en la casa de Antonia, donde se topa con el pequeño altar del protagonista. De inmediato, se lo lleva a su líder, confirmando el hecho de que el Redentor se encuentra entre ellos y los está cazando. Lejos de mostrarse intimidado, Braddock lo ve como una oportunidad perfecta para matar a su primer enemigo chileno, pues hasta ahora se había tenido que conformar con un argentino. Dicho eso, le asigna a Ícaro, su sicario, la misión de acabar con el Redentor mientras él y sus secuaces comparecen en un negocio de drogas. Por su parte, Agustín le advierte al protagonista que no bastará con huir de la aldea. Siempre que tengan el dinero, Braddock los perseguirá a todos lados, lo que implica que la única solución es ponerle fin a su pandilla. En consiguiente, Pardo pone en su mira el inminente negocio entre el mafioso gringo y otra pandilla. Después de que los secuaces recogen los cargamentos de droga recibidos por la vía marítima, se dirigen al punto de reunión en una camioneta, ajenos a que un hombre encapuchado los está siguiendo. Es así como llega a un almacén abandonado donde tiene lugar el intercambio. Hecho eso, Pardo empieza a seguir el convoy de Piedra, aunque es emboscado en el camino por Ícaro. Solo podrá salir de esta a los golpes. Ícaro es el primer rival que le plantea un problema serio e incluso logra aplicarle una llave. No obstante, el Redentor se levanta con fuerzas renovadas y consigue zafarse de los próximos agarres de su contrincante.
el cual sigue cargando hacia él como un toro y trata de llevar la pelea al suelo, donde cuenta con ventaja. Para su desgracia, Pardo logra sujetarlo y, valiéndose de su fuerza bruta, lo estampa contra el capó de un auto destartalado. Sorprendentemente, Ícaro continúa respirando e intenta recuperar su pistola. Entonces, en una increíble patada voladora, el Redentor lo pone a dormir de una vez. Eso le pasa por querer volar muy cerca del sol. No muy lejos, en la autopista, Escorpión toma el camino que se dirige al pueblo donde ocurre toda la acción. Al regresar a la cueva, el protagonista se retira a su rincón en el más absoluto silencio, despertando la curiosidad de Agustín y Antonia. En estas, el pescador señala que él le reza a la Virgen del Carmen en su altar, y generalmente, solo las personas que han pecado demasiado le rezan a ella en busca de perdón y un puesto en el cielo. Si bien le está agradecido por su ayuda, Agustín no puede evitar sentir miedo de él. Antonia no es tan dramática al respecto, pues, según ella, Pardo es solo un hombre atormentado que no es capaz de aceptar su lado oscuro, lo que explica por qué está obsesionado con buscar el perdón divino. Mientras más reniegue de su lado oscuro, más grande se hará y terminará por consumirlo. Desde su rincón, el protagonista escucha atentamente su conversación y sus opiniones sobre él. Quizás tenga algo que aprender después de todo. Más adelante, Antonia lo acaricia ligeramente y le pregunta si está bien. El tacto con la mujer le trae recuerdos dolorosos sobre su esposa y sobre el día que su vida cambió para siempre. Esto nos lleva a una escena de tortura en la que el Escorpión se pregunta cómo es que Nicky Pardo, uno de los mejores sicarios del cartel, pudo cometer un error tan grande. ¿Cómo pudo fallar su disparo y fusilar por accidente a un niño inocente? Un niño que el Escorpión conocía mejor como su hijo. En consecuencia, el mafioso lo apresó junto a su esposa embarazada, la cual no tenía ni idea de su doble vida como sicario. Como castigo, Escorpión le dio dos opciones: o sigue contemplando el sufrimiento de su mujer, o él mismo le pone fin con un balazo. Ante este dilema, su esposa le imploró que murieran juntos. De vuelta al presente, Piedra encuentra a algunos de sus secuaces muertos, pero no fue obra del Redentor. No, las balas evidencian quién fue el ejecutor: Escorpión. Al ver las balas, los matones de Braddock se ven invadidos por el terror y pretenden escapar del pueblo. Mas su jefe les recuerda que aún tienen mucho trabajo que hacer y no pueden detenerse por unas absurdas leyendas urbanas. Sintiendo que está perdiendo el respeto de sus hombres, fusila a su traductor en el acto y motiva al resto de su pandilla a pelear por su futuro como el gran capo de Chile. A pesar de que ellos no lucen muy entusiasmados, Braddock asciende a Piedra y le ordena que vaya a su almacén en busca de armas, dado que piensa convertir su mansión en una fortaleza contra redentores y escorpiones. Antes de continuar con su cruzada, Pardo es detenido por Antonia, quien le menciona que quizás ya no necesita sus imágenes religiosas. Si bien se aferra a ellas, el hombre le asegura que su hijo estará bien. Luego, Agustín se dispone a buscar un barco con el fin de huir del pueblo junto a Antonia, la cual no piensa mover un solo dedo hasta el regreso de Pardo, más allá de que las probabilidades no le favorecen. Armado con unas pistolas duales, el protagonista irrumpe en la armería de Braddock y ni siquiera les da tiempo a los guardias de reaccionar. Ahora, con una Desert Eagle, se abre paso por el almacén a base de balazos y puñetazos. Más allá de que sus enemigos lo superan en potencia de fuego, él se las arregla para atraerlos a su posición y desarmarlos. Desde un rifle de asalto hasta una escopeta, todo lo que encuentra le es útil para cumplir con su propósito: matar. En paralelo, Agustín nada hasta una lancha solitaria y con mucho cuidado logra encenderla antes de que los guardias de Braddock lo vieran. Desgraciadamente, su lancha presenta fallos y los matones empiezan a acercarse, por lo que no le queda otra que volver a sumergirse con su equipo de buceo. Al llegar a la costa, es interceptado por alguien que es peor que los matones: el Escorpión. Regresando a la acción, Pardo por fin intercepta a Piedra y lo desarma rápidamente. Sus asuntos solo pueden resolverse a puño limpio. Así como Ícaro,
Piedra presume de una excelente técnica y un portentoso físico que supera precisamente al del sicario fallecido. Al medir la fuerza de su rival, el protagonista baja las revoluciones y trata de forzarlo a cometer un error. En estas, logra acertarle una buena patada en el rostro, a lo que el mafioso señala que apenas le dolió. Ante tal mole de músculos, Pardo se da cuenta de que no protege sus costados, un punto débil que empieza a explotar a base de patadas. De esa forma, consigue romper la defensa de Piedra y lo convierte en su saco de boxeo. Con su último aliento, el matón le revela la dirección de su jefe, tras lo cual se desploma definitivamente. Al adentrarse en la mansión, el Redentor se topa con Braddock, sentado en la sala como si nada. Cuando se fija en su rostro, se da cuenta del porqué. Fue fusilado con un disparo en la cabeza y del orificio sale un pequeño escorpión. De pronto, el verdadero escorpión lo noquea por la espalda. Pardo despierta en la playa junto a Agustín y Antonia como rehenes, mientras el escorpión se queja de que mató a lo único que había amado en su vida, a su hijo. Siguiendo con su discurso, le deja claro que ni Dios ni ninguna Virgen Santa lo salvarán de esto, así como le revela que mató a todas las personas a las que ayudó, anulando sus buenas acciones, su autoimpuesto arco de redención. Ahora, solo le quedan 2 personas más en su lista. Dicho eso, le entrega su característico revólver a Agustín y lo obliga a jugar a la ruleta rusa. Como él no se ve capaz de apretar el gatillo, el mafioso le dispara a Antonia en la pierna, afirmando que el próximo disparo será en la cabeza si él no aprieta el gatillo. En un arrebato de valentía, Agustín intenta dispararle al escorpión, pero este último es más veloz y lo fusila en el acto. La siguiente en jugar es Antonia, bajo la amenaza de que Pardo será el próximo en morir. Mientras la ve apuntándose con el revólver, el protagonista recuerda las súplicas de su esposa cuando estaba siendo torturada y le puso fin a su sufrimiento con una bala. Con esto en mente, le menciona a Antonia que el escorpión no lo matará sin antes verlo sufrir. Rápidamente, ella le apunta al mafioso manteniéndolo distraído del verdadero agresor, el Redentor. Esto se traduce en una intensa pelea en la que el escorpión demuestra que la edad es solo un número, porque vaya sí que es fuerte. Ambos reparten y reciben golpes como nunca, hasta el punto que parece que no habrá ganador. Los dos acabarán muertos. Sin embargo, con su visión analítica, el Redentor encuentra su punto débil y empieza a superarlo, al mismo tiempo que Antonia se arrastra hasta el revólver. Al final, el mafioso pelea más con el aire que con Pardo, el cual lo neutraliza de una vez por todas con una patada. Cuando Antonia le da el revólver, el escorpión le menciona que debe aceptar que es un asesino y que se reencontrarán en el infierno. Para su sorpresa, el protagonista le da la razón. No obstante, él cambia de parecer al ver la expresión asustada de Antonia y en su lugar le cede el revólver al mafioso, afirmando que esto es todo lo que puede hacer por él para que vuelva a ver a su hijo en el cielo. Hecho esto, Pardo se retira con Antonia, mientras que el escorpión mira por última vez el cielo hasta el balazo final.